estábamos con Francisca Valenzuela y Dar y Dar. Ahora vamos a pasar a la conversación que les anticipaba hace un instante, porque tenemos aquí a nuestro panelista ya quincenal. Hablamos de Rodrigo Abet, es profesor de Pilates y especialista en rehabilitación funcional. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, buenos días, muy contento de estar contigo. Sí, no nos había tocado estar juntos en este espacio, así que, bueno, habíamos conversado harto por WhatsApp. Y Y sí, mira, yo me di el trabajo de buscar la palabra dolor en la RAE, para que veamos qué entendemos por dolor así, muy en simple. Sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Es una de las explicaciones. Y otra es un sentimiento de pena y congoja. Con esta introducción me gustaría que podamos profundizar, yo ya le decía a los auditores, sobre lo que entendemos por el dolor y cómo poder sobrellevarlo. el dolor es una experiencia sensorial y emocional de malestar, de desagrado, Mm. que puede ser aguda o se puede mantener en el tiempo. Y está relacionado a nivel orgánico por nuestros tejidos, pero algo que dijiste que es muy importante, que también puede estar originado por una percepción asociado, por ejemplo, a una emoción. Y esto, sinceramente, abre como una puerta inmensa a lo que es este tema, porque tú sabes que en Chile el 35% ¿Mm? de las licencias médicas es por dolor y de ellas 85% va de dolor suave a dolor ya más agudo, Claro. está causando que al año 550 mil millones de pesos el Estado de Chile está perdiendo a causa del dolor. O sea, ya es un tema de salud pública, Mm. sobre todo Sí, asociado a enfermedades crónicas, porque es un círculo vicioso que el que se va generando. Entonces, de verdad que un tema fundamental en estos tiempos, sobre todo post pandemia o por lo que hemos estado viviendo. Entonces, yo sí. estaba pensando episodios míos de dolor y cada uno de nosotros podría como recordar. Y te soy sincero que el último episodio de dolor que yo tuve a nivel emocional, fíjate tú, fue con la muerte de un gato que tenía. Mm. Sí. Y te puedo contar como con pudor esto, pero la muerte de mi mascota me causó un dolor tremendo, como a Mm. la entraña. Y me daba vergüenza sentir ese dolor, porque decía, no es una persona que nadie se murió, un familiar, era el gato, pero ahí empecé como a reflexionar de ese tema. Y el otro gran episodio de dolor que tuve fue ¿Mm? cuando estuve en tratamiento de quimioterapia y que me ¿Ya? salieron las heridas, y ahí era un dolor físico que no podía soportar muchas veces. Y nuevamente, a través de la reflexión, de tomar conciencia, De hacerse cargo. de hacerme cargo en los dos casos, esto a Mm. nivel emocional y esto a nivel físico, inmediatamente podía armonizarme y sentirme mejor. Y eso es lo que la mayoría de las personas no se dan cuenta, el poder que tienen las emociones para poder estabilizarnos en un cuadro de dolor no agudo, por ejemplo. Sí, sí, yo pensé cuando íbamos a tratar este tema en un quiebre amoroso, en el fallecimiento de un familiar querido, en el padecimiento de una enfermedad. Y al principio del programa decía de que muchas veces el humano lleva dolores que no transparenta, digamos, que no, y los mantiene y lo aperra, digamos, con ellos. Em, y aquí, bueno, claro, doy ejemplos de dolores que a lo mejor, excepto por el padecimiento de una enfermedad, no tienen que ver con algo físico, aunque el fallecimiento de un familiar es también la pérdida física de un ser querido, pero
esa conexión que tú haces de lo físico con lo emocional, cómo, o sea, cuán grande es esa conexión que, que muchas veces esos dolores físicos se disipan, como bien decías tú, cuando entramos en razón y caemos en cuenta de nuestras emociones, profundizamos en nuestras emociones y su raíz. ¿Por qué me siento así? Lo que pasa es que cuando uno, por ejemplo, está con un nivel de malestar asociado a una situación estresante Mm, que se mantiene en el tiempo, esa situación estresante me puede generar como una psiquis de lucha, una psiquis de arrancar o una psiquis como de esconderme. Eso en el tiempo va generando una tensión mm, a nivel física, a nivel fisiológica, a nivel biológica. Y esa tensión mantenida en el tiempo genera inflamación. Y la inflamación es la razón por la mayoría de enfermedades y lesiones por las que nosotros vamos, por ejemplo, a consultar a un médico. Y esa pena, esa tristeza mantenida en el tiempo, eh, la somatizamos, pero entendiendo que somos un sistema dinámico, que no estamos separados en partes. claro, Y único. no, tenemos una mirada fragmentada de los fenómenos para explicarnos y entender un poco la vida. Pero yo no puedo separar la emoción, la corporalidad, la reflexión, las sensaciones del sistema, de nuestro sistema, de nuestra corporalidad. Entonces todo se va somatizando. ¿Por qué? Porque lo que estamos sintiendo es la manifestación de nuestro vivir. Y yo creo que eso es tan importante, el tema de la reflexión que yo te dije, a mí se me pasó un poco la pena por el gato cuando reflexioné. Mm. El dolor físico, también cuando reflexioné. Cuando hice mío la instancia. Dije, este Ayer, dolor es mío, este dolor es tan terrible, el que estoy sintiendo, ese dolor de la quimioterapia es tan terrible que yo lo hago mío, no se lo doy a nadie, en mi cuento, en mi experiencia. Cuando yo me hice cargo, inmediatamente el dolor se hizo más llevadero y me hizo incluso seguir en el tratamiento, porque era tanto el dolor que estuve a punto de dejar el tratamiento porque decía, esto no es vida. Y como tú dijiste, cada persona experimenta y vive el dolor de forma personal e individual. No podemos minimizar los dolores. Y además estamos en una cultura que tiende como a ver como algo negativo el dolor, como que las personas no tienen que sufrir, tienes que estar siempre contento, siempre con energía, te tienes que mostrar al mundo como una persona realizada. Y Poker no es Face. así, claro. Entonces, el dolor, mira, es una alerta. No es que sea bueno el dolor es una alerta que tenemos que hacer que juegue a nuestro favor. Si me duele algo, por ejemplo, algo de manera aguda en la zona abdominal, tengo que ir al médico, porque un dolor agudo fuerte, eso no es normal. Normal. Otro caso, si uno tiene que llevar esto a estudiar y vivir, una vez tenía, mira, me dio fiebre con dolor de estómago. Ya. Y yo dije, a lo mejor puedo ser un virus, ¿ya? Y resulta que era una apendicitis. Me operaron a las 3 horas. No operó ahí que si tiene apendicitis no va a poder caminar, no. Va operando esto de forma particular, porque cada persona es un sistema diferente a otros. Mm. Entonces, por favor, muy, pero muy consciente de los dolores, de las molestias, sobre todo cuando aparecen de forma aguda. Y abrupta. Y respecto del dolor crónico, que se va manteniendo en el tiempo,
¿Tú sabes cómo se está tratando el dolor crónico en países más desarrollados? Se No. está tratando de manera colectiva, en donde la primera intervención es a nivel de educación. Educar al paciente en relación a lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, si ahora estamos teniendo un dolor de cualquier tipo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es aceptar el dolor. Me está pasando, me está pasando. Lo segundo, eh, ser capaz de hacerme responsable de lo que me está ocurriendo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis actitudes, con mi modo de vida. O sea, yo estoy generando en gran parte lo que me está ocurriendo. Mm. El dolor no viene de afuera y me envuelve, en donde uno es la víctima. No, me hago responsable. Después viene la comprensión de lo que está ocurriendo para superar. Y el círculo virtuoso es entrar en la prevención y en la anticipación del dolor. Por ejemplo, si sé que voy a estar trabajando 8 horas diarias sentada en el computador, de seguro que voy a terminar con un lumbar. Mm. Entonces, ¿qué hago en vez de estar 8 horas? Trabajo un ratito, me pongo de pie, elongo, me estiro, camino, tomo agua, me hidrato, salgo, camino y pienso en el trabajo al aire libre, vuelvo al trabajo. Entonces tenemos que nosotros ir tomando medidas anticipatorias al dolor. Pero ¿qué hacemos? ¿Me duele la cabeza? Me tomo un remedio, un analgésico y me Paracetamol. pasa el dolor. Se va Mm. el dolor, no lo siento, pero está ahí la tensión. Le duele la espalda demasiado, lo infiltran. A lo mejor no le duele la espalda durante 2 meses, pero lo que está generando el dolor está ahí. ¿Por Mm. qué? Porque tenemos que ir a la causa del fenómeno del dolor y no ir al síntoma. Obviamente que puedo tomar de repente un analgésico, pero lo fundamental es ir a lo que no se ve. Y lo que no se ve es el modo de vida. Lo mismo con el tema de la fiebre. Yo tengo hija, le daba fiebre y quería que le bajara inmediatamente la fiebre. Y está súper demostrado que en la medida en que la fiebre no es muy alta, el sistema se está regulando, está generando autodefensa, se está Anticuerpos, actuando el sí. sistema inmune, entonces se está produciendo un proceso biológico de sanación. Así que es bien interesante este tema porque no nos tenemos que sentir las víctimas, sino que tenemos que hacernos cargo de lo que nos está ocurriendo. Sí, Rodrigo, en eso, hace muy poco, creo que ayer fue la conversación, sí, ayer, con una profesora de yoga infantil que nos comentaba cómo era necesario el que también desde pequeños aprendamos a situarnos en el presente, cosa que hemos perdido. En la medida que estamos en este sistema que nos tiene acelerados, que nos tiene en función del trabajo, que tenemos que rendir en ese trabajo, que tenemos que rendir en esos estudios. Y me hiciste pensar justamente en eso a la hora de estos espacios de reflexión que nos tenemos que dar para nosotros mismos. Y bueno, también, al igual que tú, dar cuenta de una experiencia personal. Yo tiendo a buscar refugio ante una tristeza, ante un dolor, en el trabajo, en la pega. Pues así la cabeza tiende a descansar en algo o apoyarse en algo para no seguir en el dolor. Creo yo que eso es lo que va más o menos apaciguando el asunto, pero pude darme cuenta efectivamente que dándome estos espacios de reflexión, el trabajo era mucho mejor rendido, porque el dolor se empezaba a bajar. Y entonces un poco hice la antítesis de mi propia teoría aplicada y me funcionó. No sé qué dirías tú al respecto. O sea, yo me di esos espacios, salí de mi rutina porque ya no podía lidiar con la concentración máxima hacia algo con lo que yo estaba al final escondiendo el dolor. La negación del sentir es el camino a la locura. Eh, Me libré. estabas actuando
con lo que tenías a mano. Mm, Y eso tiene que ver con tu historia. Me resultó esto, lo aplico, lo aplico, lo aplico, y en un momento te diste cuenta que esa receta ya no te estaba funcionando, y lo que te estaba generando es más dolor, más malestar. Entonces hiciste un acto increíble que es el de la reflexión, que es soltar donde estabas, dejaste tu teoría de lado, tu experiencia previa, e hiciste otra cosa, me conecto. Estoy sintiendo esto y lo abrazo. ¿Por qué? Porque es mi sentir. Y en el único espacio en el que podemos estar en bienestar es en el presente. mm. No hay otro. No es en el pasado, no es en el futuro, no es por una expectativa, no es por un sueño, sino que en el aquí y el ahora podemos vivir en armonía. Que esa también es una gran distinción. Cuando me armonizo, todo mejora. Puedo estar con dolor, me armonizo y todo mejora. No puedo tener dolor, estoy desarmonizado, estoy con Mm. ansiedad, se activa el mecanismo de estrés constante, me genera inflamación, me genera dolor. Entonces Claro, lo que... y con la ansiedad uno a veces come lesera y el estómago te pesa, Ahí duermes mal. claro, porque ahí también hay otro aspecto que tocaste muy bien, el tema de la alimentación, cómo eso nos va configurando a nivel biológico hacia una inflamación o hacia una activación orgánica Mm. de todos nuestros sistemas. Y lo otro, el punto del cansancio asociado a no descansar. Por ejemplo, si duermo mal, voy a despertar sin energía, molesto, con dolor de cabeza, y ahí se genera todo un círculo vicioso. Entonces lo que hiciste tú es parar, paro, reflexiono, y ahí todo se transforma. Respecto del dolor, por ejemplo, como la fibromialgia, que lo llaman psicosomático. Sí. ¿Y sabes por qué se decía que era psicosomático? Porque los escáner y la eco no veían las fascias, que es el tejido conectivo, que es la matriz celular que nos une desde la célula hasta la piel. Ese tejido, que es fundamental para nuestra salud, no se ve en imágenes. Y la persona tenía inflamadas las fascias y eso le generaba el dolor. La tocaban y le duele. Como no se veían, no existían para la medicina. Mm. Pero ahora hay estudios, en Alemania sobre todo, en donde se está demostrando cómo todo dolor parte por una inflamación a nivel del tejido conectivo. Y eso abre un campo, pero increíble, de estudios. Y en ese nuevo entendimiento, porque incluso antes la fascia la corrían, cuando operaban a una persona, se la sacaban. Ahora no. ¿Por qué? Porque ese tejido tiene mucha información propioceptiva y nos lubrica. Es muy interesante este tema. Sí, Tú sabes que la primera manera de intervenir la fascia es a través de movimientos suaves y orgánicos. mira. ¿Cómo puedo superar el dolor? A través de educación, sabiendo lo que está pasando, y a través de movimiento. Porque el movimiento va a generar una transformación a nivel orgánico en donde nos vamos a estabilizar y eso opera igual que un fármaco, baja la inflamación. O sea, la Entonces, invitación es a movernos. a moverse, a caminar, a disfrutar de la vida, salir de la rutina. Hay un síndrome que se llama astenia, que es el cansancio crónico que genera dolor, inflamación, y eso es por falta de movimiento. Hace ejercicio 2, 3 días seguidos, algo rico, agradable, que le guste, y a la cuarta experiencia de movimiento se va a sentir muy bien, Ya lo hemos dicho antes, con música incluida, mucho mejor. totalmente. Mm. Sí, porque la música te activa a nivel subconsciente. Por ejemplo, yo Sí, tengo alumnos que tienen Parkinson y que ya.
los hago que salten, que reboten un poco para que así activen sus tendones, sus ligamentos, y eso les mejora todo su balance, su equilibrio, su marcha. Y cuando les pongo música, pueden saltar más alto y con más ganas y de mejor forma. Como que se dejan llevar por la sensación. Lo otro, tengo un taller de pilates para pacientes oncológicos con la FAL, y ¿Mm? resulta que las alumnas, sobre todo las que están operadas por cáncer de mama, que tienen molestia en el pecho, en el cuello, por la operación, Claro, radio, con las clases se sienten inmediatamente mucho mejor. Entonces, el movimiento opera como un fármaco. qué loco. No nos olvidemos del movimiento en nuestro cuerpo. Esta Mira, hay rutina una que no... frase que me gusta mucho que te quiero compartir, que es como para Vale. reflexionar, porque tenemos una mirada binaria de todos los fenómenos. Mm, Y, y tiene que ver con la depresión, que la persona está triste, está deprimida y quiere ser feliz, ¿cierto? Busca la felicidad. Cuando estoy buscando la felicidad es porque estoy en malestar. Y la idea que se está trabajando mucho en neurociencia es que lo opuesto a la depresión es la vitalidad. Lo opuesto a la depresión es la vitalidad, asociado a estados de armonía. Cuando estoy en armonía, en el centro de mí mismo, puedo fluir y hacer cualquier cosa. Puedo correr, jugar, luchar, arrancarme. Me puedo dedicar adquiero más poderes. a mi arte. Me amplío. El mundo se amplía. Mm, Y eso va a generar que me mueva con eficiencia. Y eso a la larga me va a traer a mí que yo distinga esa felicidad, ese bienestar. Oh, estoy haciendo lo que me gusta. Estoy en la radio hoy día y me siento tan bien. Esa es la felicidad. Y simple. eso lo podemos, y eso lo generamos. Nosotros somos generadores de nuestro mundo. No está allá afuera, está en nosotros. Porque somos una unidad ser vivo medio ambiente, o una unidad dinámica organismo nicho, como nos enseñó el doctor Humberto Maturana. Mm, Lo que pasa afuera repercute en nosotros y lo que pasa adentro repercute afuera. Y no estamos separados del medio. Entonces mi mundo relacional influye en lo que estoy sintiendo totalmente. absolutamente, sí. Bien, se nos va la hora y vamos a quedarnos con el mensaje de que la otra cara de la depresión es la vitalidad. Esa es ¿Vale? la otra cara de la depresión. Y que el mejor farmacéutico y farmacia es nuestro propio cuerpo, Mira, qué diseñado sencillo. para el bienestar, para la vida, para disfrutar. La salud no es la ausencia de enfermedad, sino que es la condición que nos permite estar en bienestar físico, mental, emocional, para disfrutar la vida y hacer lo que queramos, siempre en relación a nosotros mismos y a los demás, porque somos seres relacionales y colaborativos. Te quiero agradecer, Rodrigo, por siempre traernos estos consejos y nos vamos a ver en unos 15 días más. Se nos va la hora, te voy a invitar a escuchar un tema musical para poder seguir en sintonía de lo que estamos conversando y luego la pausa y volvemos con el programa. Chao, chao.